Una de las grandes historias y una de las grandes enseñanzas que la Escritura a nosotros nos abre este espacio. Llamados para vencer. Éxodo 17, verso del 8 al 16. Amén. Cuando estemos por ahí, ustedes dicen, aquí estoy. ¿Listos? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Verso 14, hermanos. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hermanos, esta escritura a nosotros nos lleva a un pensamiento, a un texto que debemos también, o de un texto que aparece en el libro de los Romanos, en lo cual a nosotros nos debe de esto de fortalecer. Hay un llamado de parte de Dios para vencer. Es la guerra que Dios implantó contra Amalec. Hermanos, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 37, y me gustaría que, yo sé que usted se lo sabe, pero como un buen coro, leámoslo juntos. 1, 2, 3. Usted le puede decir eso a la persona que está a su lado, por favor, dígale: hermana, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Hermano, pareciera que esta palabra es una palabra que efectivamente nosotros la conocemos. ¿Verdad que sí la conocemos? Es tan sencilla, inclusive uno la puede recordar. Aparecen en muchos stickers, aparecen en llaveros, aparecen en todo lado, me parece esta palabra. En Cristo somos más que vencedores. Esta palabra es una palabra fiel, es una palabra poderosa, hasta que a usted y a mí se nos presenta la circunstancia. Cuando el asunto viene y la circunstancia aparece, esta palabra pareciera, hermanos, que ya no fuera tan en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Parece que aquella circunstancia nos va a vencer. Parece que la situación viene, hermanos, y nos golpea de tal manera que esta palabra es nublada en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué decimos nosotros, hermanos, en la circunstancia? ¿Qué es lo que aparece en medio de los conflictos? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de país. Hermanos, ya no somos así como que somos más que vencedores, sino que más bien a veces nos sentimos derrotados por aquellas cosas en las cuales, hermanos, nosotros nos sentimos que al final de la jornada ya no puedo vencer aquello, no puedo vencer ese temor, ya yo no puedo vencer esa dificultad, ya yo no puedo con esta relación, ya yo no puedo con este matrimonio, ya yo no puedo con este trabajo, ya yo no puedo con este jefe. Pero ¿cómo, hermano? Si nosotros en Cristo somos más que vencedores. Es porque el aspecto de la vivencia en la palabra tiene que tener una connotación. Y la connotación es el llamado a vencer. Somos llamados a vencer. Nosotros hemos sido llamados para vencer. El llamado implica, hermanos, que usted tiene que tomar la posición. El llamado implica que usted tiene que creer a lo que el Espíritu Santo de Dios ha diseñado y ha querido para su vida. Porque si no, esta palabra solamente en Cristo somos más que vencedores, es la palabra que aparece. Hermano, yo esto lo he visto en los buses, lo he visto en todo lado. Es más, todo el mundo lo usa. Y por repetición, el asunto no funciona. Funciona por vivencia.
Porque yo repita y repita, yo soy más que vencedor, sí, yo todo lo puedo en Cristo, yo todo lo puedo en Cristo, yo soy más que vencedor. No, eso no funciona. Bueno, funciona a la mente para que en la repetición usted pueda establecer un asunto y a usted no se le olvide. Pero en el caminar cristiano, evangélico, nosotros tenemos que entender cuál es el llamado que Dios nos está haciendo. Y este texto a nosotros nos va a ubicar. Hermanos, el ejército espartano era la fuerza militar de la ciudad del estado de Esparta, una de las más importantes en la antigua Grecia. Sometidos al entrenamiento militar desde pequeños, hermanos, los soldados espartanos eran los más disciplinados, entrenados y temidos de la antigua Grecia. Esparta era un estado militar. Todo se hacía en función del ejército y sus conquistas. No les interesaban ni la filosofía, ni el arte, si iban al mundial o no iban al mundial, si tenían no les interesaba ninguna otra cosa más que solamente, hermanos, formarse desde niños para la guerra y extender las fronteras del estado. Los espartanos no preguntaban cuántos eran los enemigos, sino dónde estaban. Es fundamental tener en cuenta que estamos en una batalla espiritual, que la iglesia se ha olvidado. Entonces, nos siguen pasando cosas a nosotros como iglesia, como individuos, como personas, como esposos, como padres, como hijos, como abuelos, como papás, como nietos, como lo que fuera. Porque nosotros quizás estamos olvidando en alguna medida que estamos en una guerra espiritual. Entonces, como no la vemos, como no la percibimos así, nuestros conflictos familiares se van y Amalek toma lugar. Como la situación no la veo venir de esa manera, sencillamente la dejo pasar. No entiendo que estoy en una guerra espiritual constante. Tan así es, hermanos, que la palabra de Dios se nos deja a nosotros en el libro de los Efesios toda la armadura de Dios. Se nos deja la armadura de Dios para que nosotros nos vistamos de una manera adecuada para pelear la batalla, para no salir de la casa, para no salir de la cama, para no salir del sueño, sin ponernos la armadura de Dios, hermanos, para pelear las batallas. En el tiempo el Señor va a hacer que Yasmín me traduzca un libro que tiene ella, que es buenísimo, pero solo en inglés tiene. Entonces, como es en solo en inglés y a mí no me gusta tanto el inglés, no lo he podido hacer. No sé cómo se llama el libro, pero es sobre la armadura de Dios, ¿cierto? ¿Ya está en español? Bueno, hermano, ve que Dios es bueno. Yasmín sabe. ¿Cómo se llama? La armadura de Dios. Ya solo me he echado todo un cuento y me he hecho la boca agua, ya. Hermanos, vamos a ir a ese texto, a versos 8 y 9. No podemos ignorar los planes del enemigo. Éxodo, en el capítulo 17, en el verso 8 y el 9, vean que esto es parte de nuestro llamado para vencer. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones, sal a pelear contra Amalek. Hermanos, vean qué importante es para nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos entender por qué hay que estar listos a la batalla. Yo entiendo algo, hermanos, y a veces a nosotros los cristianos nos han pasado tantas cosas porque se evolucionan en muchos aspectos de la vida y se promueven un montón de cosas. Se llevan a los extremos algunas otras cosas, de lo cual Dios no tiene ninguna culpa, porque el estar viendo demonios debajo de las sillas tampoco es lo adecuado. Sin embargo, empezar a generar otra conducta, que es otra conducta donde yo veo a veces que la iglesia se ha metido, en donde a veces entonces el enemigo no tiene nada que ver, o donde muchas veces la guerra espiritual se ha
fundamentado y se ha tomado de una forma extrema, y para otros entonces mejor no hacerlo porque de todas formas ya no hay nada que hacer. Yo creo que tenemos que entrar en un balance, hermanos, en un balance en donde en la escritura tenemos que ir a la escritura, que el Espíritu Santo inspiró, ahí está la revelación. Y si Él dice que hay una estrategia, debe haber una estrategia. Nosotros tenemos que saber que no podemos ignorar, porque las batallas tienen diversos orígenes. Las batallas se van a librar, hermanos, específicamente por muchas cosas, por nuestras malas conductas. Es más, cuando nosotros vea el verso 7 de ese mismo capítulo. ¿Están ahí? Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, nuestras malas conductas nos llevan a pensamientos de esta forma. ¿Estará Dios con nosotros o no? No, yo creo que Dios no está ya aquí. Ya no hay mucho que hacer, no hay nada que hacer. Malas conductas, hermanos, por el intento de las tinieblas para impedir el avance. Cuando el pueblo de Israel, el enemigo se les metió en el camino. Qué gran victoria tuvieron ellos saliendo de Canaán. Hermanos, sin embargo, vean lo que les pasó en el camino. El enemigo los enredó. Y el enemigo sigue haciendo eso con los cristianos. El enemigo sabe cómo poner enojo entre un hermano y una hermana. Sabe, oiga, lo sabe, mire, es diestro. El enemigo sabe cómo formar discusiones entre el esposo y la esposa. Lo sabe, y sabe, hermanos, pero nosotros a veces pensamos que es nosotros. Yo creo que muchas veces, una gran mayoría, nosotros tenemos una gran responsabilidad con respecto a eso. Pero tenemos que discernir de dónde están viniendo aquellas cosas. Normalmente cuando uno empieza a trabajar en ciertas formas con parejas o personas, uno se da cuenta que lo que se está viviendo es solamente el escenario de algo que no tiene tanta importancia, pero que esto está llevando al divorcio a muchas familias, a muchas iglesias, a muchos hermanos. Porque el enemigo sí anda como león rugiente, hermanos. Eso es verdad. Y si nos encuentra a nosotros desapercibidos, nosotros tendremos un gran problema. No podemos ignorar los planes. Las batallas tienen sus diversos orígenes, hermanos. De verdad que tenemos que entenderlo. Vean también, hermanos, Amalek es todo aquello que se levanta en contra de Dios y sus propósitos. Verdaderamente, hermanos, cuando la palabra habla de Amalek, significa belicoso, pueblo maldecido. Eso significa pueblo que ama la guerra. Era un pueblo nómada, rapaz y fiero. Es interesante que la Biblia más adelante nos revela cómo atacó a Amalek, hermanos. Y Amalek, en Deuteronomio capítulo 25, el verso 17 al 18, hay una explicación de cómo hizo Amalek, porque Amalek es belicoso, es el pueblo que lame, el pueblo maldecido, es un pueblo que ama la guerra. Amalek es símbolo de esto. Amalek es símbolo de una persona rencorosa, de una persona que pleitea, de una persona que de verdad siempre está en el cuestionamiento y en el razonamiento, y aún con Dios. Es todo lo que se opone a Dios, es aquello que se levanta contra Dios y sus propósitos. Y nosotros tenemos que ver si en nuestra vida diaria, en nuestro núcleo familiar, en nuestra familia, Amalek está haciendo algunas cosas. Esta batalla que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Refidim tenía una particularidad, y para el pueblo de Israel era muy significativo, porque era un lugar que significaba un lugar de grandes espacios, un lugar de descanso, refresco, un sostén, un apoyo. Pero vean, hermanos, que esto que aparece aquí, entonces, en Refidim se suponía que cuando el pueblo llegaría ahí, iba a ser un lugar de descanso, iba a ser un lugar de reposo. A veces nosotros tenemos lugares como Refidim. La iglesia debiera ser un lugar Refidim, un lugar de descanso, un lugar de volvernos nosotros, hermanos, al apoyo, al sostén, al descanso, a la parte refrescante. Pero qué lamentable es cuando a veces las cabezas ardiendo, y cuando a veces cabezas calientes, y cuando a veces no damos lugar al espíritu, y cuando no damos lugar y damos lugar a la carne, entonces empezamos a tener diferencias.
y empezamos a partirnos y a dividirnos. Y esto es una responsabilidad de cada uno y todos nosotros. Hermano, porque siempre se necesitan dos. Cuando uno no quiere dos, no pelean. Cuando las diferencias pueden haberlas, pero no tiene por qué existir la división. La diferencia es importante para el crecimiento humano, para la vida social y para la vida de la iglesia. Usted no tiene que pensar como el pastor. Usted y yo tenemos que pensar como la Biblia. Y a veces los pensamientos bíblicos, a veces somos encontrados ahí. Hay alguna diferencia porque hay interpretación. Hay alguna diferencia porque a mí no me ha sido revelado aquello. No porque la Biblia se esté contradiciendo. Normalmente las contradicciones es entre interpretaciones de personas, no de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué importa si hay muchas veces diferencias que se pueden llevar en el amor, hermanos? Yo tengo que ser sencillo de corazón y poder decir, no, yo no lo conozco todo, hermano. Sí, seguro usted lo que dice es cierto, pero a mí todavía no me ha amanecido en eso. Entonces yo no lo veo así. Por eso yo no doy, por eso yo no oro, por eso yo no canto, por eso yo no me congrego, por eso yo... Bueno, no, eso ya es una revelación muy caótica. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, vemos cómo Dios, de verdad, cuando en el texto y en el verso 9, dice, y dijo Moisés, ¿a quién le dijo? Moisés. En el verso 9, a Josué. Josué significa Dios salva o el Señor es salvador. Él menciona a Josué por primera vez, quien es enviado para salvar a Israel del enemigo. Y es interesante, hermanos, que este nombre en el idioma griego es Jesús. Josué comienza a ser adiestrado en el desierto para dirigir la conquista de Canaán. ¿Cuántos de nosotros desearíamos y necesitamos entender que Josué ese espíritu de Josué es el que nosotros necesitamos, hermanos, para librar la batalla diaria en nuestra vida, para no andar en derrota, porque Dios nos llama a vencer. Hay fundamentos que se dan en medio de la batalla, fundamentos para la batalla. Y en Éxodo 19, en el verso 9, en la segunda parte del verso 9, amados, dice la escritura que entonces le dijo, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hermanos, vean los fundamentos para la batalla. Empieza a darse una posición de autoridad. La cumbre del collado. Las batallas hay que saber dónde se pelean. Hermanos, aquí hay de verdad sabiduría de Dios en esto. ¿Dónde peleamos las batallas? Hay momentos en medio de la vida cristiana y en medio de la vida natural en donde usted mejor calladito, más bonito, hermanos. Hay momentos en donde mejor no discutir, es mejor callar, es mejor tragar, es mejor esperar, porque las batallas se libran de una manera, en una posición de autoridad. Y a veces, hermanos, estamos discutiendo y peleando por cosas que al final ni son el tiempo, ni son el momento, ni es con la persona adecuada. Muchas veces hay discusiones que se dan en medio del núcleo familiar, hermanos, y no es el momento. Y entonces, cuando no es el momento y no es el tiempo de Dios, cuando no se está peleando en la posición de autoridad, estas batallas traen consecuencias funestas y graves. Traen un pleito, traen una división mayor en medio de la casa. La posición de autoridad, hermanos, la cumbre del collado. Los montes simbolizan lugares de poder, posiciones de gobierno. El libro a los Efesios o la carta a los Efesios nos dice, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentarse es tomar autoridad, ejercer gobierno, es declarar el juicio. Hermano, cuando yo estoy en una posición, yo debo sentarme, debo reflexionar y debo entender por qué voy a responder o por qué no voy a responder, cómo es que yo voy a hacerlo. Autoridad implica que yo estoy bajo autoridad. Cuando yo estoy bajo autoridad, yo tengo autoridad. A veces nosotros se nos olvida eso y solamente pensamos que es porque yo soy el pastor, porque yo soy el líder, porque yo soy el jefe, porque yo soy... Entonces lo digo y así se hace. No, hermanos, yo creo que eso no es autoridad. Eso se llama autoritarismo. Eso se llama cualquier otra cosa menos autoridad. Autoridad es estar y saber uno quién es en Cristo y que lo que voy a hacer, lo voy a hacer para la gloria de Dios.
Cuando yo pido un cambio en mi casa, cuando yo pido un cambio a mi esposa, lo estoy pidiendo porque es un beneficio para ella, no una confort o una comodidad para mí. Cuando en la iglesia se pide un cambio, hermanos, es porque se está pidiendo para la gloria de Dios, para el bienestar de la comunidad de fe, no para sentirse más cómodos. Cuando usted y yo, cuando usted le pida a alguien, hermanos, que tenga un cambio en su vida, tenga presente por qué usted quiere que esa persona cambie. ¿Para sentirse más cómodo usted? ¿Porque a usted eso le estorba? Hermanos, lo que a veces a usted y a mí nos estorba es lo suficiente para crecer en la vida cristiana. Es lo único que necesitamos para negarnos, morir a nosotros mismos. La aceptación con gozo, hermanos. Pero a veces queremos que las personas cambien para sentirme mejor, porque me estorba. Entonces le pedimos a la esposa que haga cosas, o la esposa le pide al hombre que haga cosas, porque le estorban. No es un beneficio, es que me estorba. Ya yo no quiero decirte más, porque... hermanos, esto no conduce, esto no es autoridad, esto no es de verdad llamados a ser vencedores. El ejercicio de la autoridad, vean lo que Moisés le dice: yo voy a estar ahí, voy a ir y voy a tener en mi mano la vara de Dios. ¿Voy a tener, qué va a tener en su mano? La vara de Dios. Hermanos, la vara de Dios, la vara indica autoridad. Es la que las señales en Egipto, la de los milagros en el desierto, donde el mar rojo se abrió, salió el agua de la roca. Entonces proclama o profetiza lo que Dios hará contra Faraón en el desierto. Hermanos, tener la vara de Dios implica para nosotros hoy, porque Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, por siempre. El pastor no ha dado el diezmo. Implica que yo tengo la escritura en la mano. La autoridad de Dios es la palabra. No es usted en su conocimiento, en su prudencia, en lo que usted cree. Es la palabra. Esta es la autoridad. Y cuando yo me paro y levanto la palabra, estoy levantando a Cristo. Cuando yo tengo una discusión con mi esposa y la palabra está en el centro y en el medio, cuando yo tengo una discusión con mi hermano, con mi hermana, cuando yo tengo una discusión y tengo la palabra en el centro y la pongo, hermanos, cae diferente el tema. Porque la palabra nunca me va a dar la razón a mí. La palabra le dará la razón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. La palabra le dará la razón al Dios que es santo y todopoderoso. Amén. Pero a veces queremos buscar un texto para tener la razón. Y se me acomoda a mí. Porque si no se me acomoda a mí, me lo brinco y busco otro. Hermanos, la vara indica autoridad. En las señales en Egipto, la de los milagros en el desierto, hermanos, se abre el mar rojo, salió el agua de la roca, entonces proclama o profetiza lo que Dios sabía contra Faraón en el desierto. Aarón y Hur simbolizan unidad. Vean el verso 10, amados. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hermanos, vemos a Aarón aquí. Vemos a este Aarón que significa luz. Eso significa Aarón. ¿Qué significa? Luz. Significa luz, hermanos, Aarón. Y cuando vemos a Aarón, que significa luz, iluminado, inspirado. ¿Y saben qué significa Hur? Para que vean qué cuadro más espectacular es lo que debe acompañarnos a nosotros, que somos llamados a vencer. Dice aquí también, hermanos, que lo que significa Hur significa fiel y noble. Entonces, resulta que Aarón significa luz, iluminado, y Hur significa fiel y noble. Es un equipo cuyo anhelo es ver la gloria de Dios. No luches solo, somos un cuerpo. No está bien seguir luchando solo. No está bien, hermano. No está bien. No está bien. Por eso tenemos aquí recursos en medio de la comunidad de fe. Tiene su petición, hágala. Usted quiere que intercedamos, lo hacemos. Quiere orar, venga. Hagámoslo juntos. Hermanos, la unidad es producida por el Espíritu y por una mente que realmente se abre el espacio en Dios. La unidad es espiritual. Y nosotros, si queremos vencer nuestras batallas, si queremos vencer en nuestra vida, necesitamos volver a la unidad.
Necesitamos recuperar esa unidad. Y la unidad está en la palabra, la unidad está en el Espíritu, la unidad está en la comunión de los santos, la unidad está en no dar lugar a Amalek, la unidad está en no dar lugar a la carne. La unidad está ahí, hermano. Porque si no, usted y yo sucumbimos en nuestro diario caminar y no vamos a funcionar. Hoy la gente lo primero que piensa en las discusiones y es en separar. Yo creo que Dios está llamando y nos está llamando a ser vencedores, a juntarnos para pelear. Y si usted tiene una razón, venga, oremos juntos. Y que digamos, Mizpa, sea Dios testigo en medio de nosotros. Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado al ponerte con esa persona. Dios no se ha equivocado con tu familia. Dios no se ha equivocado con este país. Dios no se ha equivocado con este pueblo, este país, esta iglesia, su familia, mi familia. Es el resultado de la voluntad de Dios en medio de los tiempos. Que el hombre ha desordenado, que el hombre ha triturado, que el hombre ha descompuesto. Ese es otro aspecto de la vida, porque Satanás anda en eso. Pero si nosotros nos afirmamos en la fe, si nosotros vamos, hermanos, y peleamos por esa unidad, no dando lugar al chisme, a la murmuración, a la contienda. ¿Aló? Bueno, y con esos dos me conformo. Gloria al Señor. Otra de las cosas, ven el verso 11, una de las cosas para atender el llamado para ser vencedores nosotros es, hermanos, ir al verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hermanos, verdaderamente el prevalecer del verso 11, el hebreo grabar, ser fuerte, esforzarse, ser valiente, prevalecer en medio de la fatiga, del desánimo, del temor, en las dudas, es prevalecer. Hay que prevalecer. Hermano, hay que prevalecer. Hay algo que nosotros como cristianos necesitamos y es prevalecer. Amén. Porque cuesta, hermano. Porque hay razones suficientes para no prevalecer. Hay razones suficientes para decir hasta aquí. Hay razones suficientes, muchas veces reales, concretas, tangibles, más las que el enemigo viene y pone. Pero ¿será esta la respuesta? Hermanos, ¿será esta la respuesta? ¿Será este el corazón y la voluntad de Dios? De eso se trata. De eso se trata. Y el verso 12, que me encanta ese verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Aquí un comentario. Los líderes se cansan. Los líderes nos cansamos. Nos cansamos porque somos personas, porque no somos infalibles, porque somos débiles todavía, porque hay fortalezas, pero también hay otras cosas que no son. Los líderes también se cansan. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Este cuadro es una escena preciosa. Esa piedra, significando que Cristo, siempre en la Biblia aparece piedra como Cristo. Cristo es la piedra, es la roca inconmovible. Y vean lo que hacen, hermanos. Resulta que viene y ponen y toman una piedra y la pusieron debajo de él. Claro, el fundamento de nuestro llamado para vencer y ser vencedores es Cristo mismo. Cristo es en nosotros la única esperanza de la gloria, hermano. No hay más. El Espíritu Santo vino para revelarnos a Cristo como la roca inconmovible, como la piedra. El Espíritu Santo vino para redarguirnos. El Espíritu Santo vino para que nosotros manifestemos a Cristo mismo, la roca de nuestra salvación. Y cuando Él está en la roca, dice que le pusieron una piedra y la pusieron debajo de Él y se sentó sobre ella. Qué impresionante, hermanos, este cuadro que el Espíritu Santo le pone y pone en el libro de Éxodo para que nosotros aprendamos. Entonces, cuando usted ve el cuadro completo, que es el cuadro de Aarón, ¿qué significaba Aarón? Luz. Y Ur, fiel y noble. ¿Y la roca quién es? Hermanos, ahí está la fórmula vencedora. Cristo, la roca inconmovible. Mas los que sostenían a Moisés era el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol de justicia, el mismo Dios de la gloria. Vino
Pero los detalles del vencedor son estos: yo no me voy de aquí, yo no me paro de aquí hasta no vencer, hasta no ver el sol de justicia. Mi matrimonio no va a sucumbir, porque yo en el nombre de Jesús oraré y clamaré, ayunaré, buscaré la roca, buscaré la luz, buscaré al fiel, buscaré gente que me sostenga las manos. Yo no voy a sucumbir en el ministerio, en el llamado, en el servicio, hasta que de verdad el sol salga. Y buscaré gente que quiera orar por mí, que me sostenga, que sostenga el ministerio, que entiendan que hay que estar, que hay que venir, que hay que dar, que hay que servir, hermanos. Porque uno como líder necesita eso. Es un mensaje nada subliminal, pero necesitamos personas que sirvan, hermano. Necesitamos gente que venga, que esté, que dé, hermano. Así es como funcionamos. Si yo lo pudiera hacer solo, me encierro en la casa en un cuarto y lo hago solo. Trabajo en casa, vía teletrabajo. No funciona. Funciona el cuerpo. Funciona el cuerpo. Hermanos, ellos fueron estratégicos y no renunciaron. Hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La batalla no fue instantánea, hermanos. Duró un tiempo. Duró tiempo. Persevera, porque tu sol sigue brillando. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías capítulo 4 y verso 2. Qué hermoso texto. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá la salvación. Hermanos, esto es hermoso. Esto es precioso. Esto es lo que Dios quiere. Ese es el llamado para ser vencedores. Nosotros no vamos a lograr vencer solos, hermano. Tenemos que tener la armadura de Dios. Tenemos que tener los recursos adecuados. Hay que vencer, porque todo lo podemos en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, pero si funcionamos dentro de la estrategia del Señor. No es desfalleciendo. El trono de Dios es un trono de victoria. Vean en Éxodo 17, el 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, hermano. Amén. Verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro. Y por eso lo estamos leyendo hoy. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy Dios nos está llamando a que batallemos, a que luchemos, a que peleemos la batalla de la fe. A que con nuestro Dios valientes somos, hermanos. Usted dice, y yo también a veces, no, es que no, la cosa no está saliendo tan bien. Sí, es que está muy duro. Sí, pero hay que prevalecer, pero hay que mantenerse, pero hay que seguir luchando hacia adelante. Hermanos, desde su trono Dios está a nuestro favor. Amén. ¿Podemos decir eso? Desde su trono Dios está a nuestro favor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Desde su trono Él está a mi favor. Yo lo creo, hermano. Lo creo para mi familia, lo creo para mis hijos, lo creo para mi esposo, para la esposa, lo creo para esta iglesia. Dios está a nuestro favor, hermano. Queremos seguir luchando, batallando, dando la guerra, hermanos. Una cosa es cansarse y la otra es salir e irse. Sí, se vale cansarse, pero no se vale retirarse. Se vale cansarse, pero no se vale retirarse, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Vea lo que el Señor le dijo desde el trono. Yo voy a raer a Amalek. ¿Dónde estoy? Yo raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Hermanos, la victoria asada en la naturaleza y en la obra de Dios. Es la victoria, y vean ahí en ese verso, hermanos, cómo de verdad la victoria está basada. Dije, ¿sabes qué leí? Falta una vez ahí. La victoria basada en la naturaleza y obra de Dios. Hermanos, Amalek y su pueblo fueron vencidos. Eran guerreros belicosos, piratas del desierto. Mientras que Josué e Israel no conocían la batalla. Este pueblo no conocía la batalla hasta ahí.
Este pueblo había sido esclavizado solamente. Este pueblo solamente había sido golpeado y maltratado. No eran gente que batallara. Pero aquí vienen hermanos, viene Josué. Y aún no conociendo la batalla, sus armas eran escasas. Hermanos, venían con una mentalidad de esclavos. Sin embargo, por obedecer a Dios obtuvieron la victoria. Porque la victoria está basada en la naturaleza y en la obra de Dios. Y note especialmente, y quiero ir cerrando este tema en esta mañana. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto. Y en el verso 15 le dijo, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Aleluya, porque nuestras victorias deben celebrarse de la manera adecuada, levantando para la gloria del Señor un altar para Dios. Cuando nuestros triunfos llegan, cuando nosotros somos llamados a vencer, cuando somos vencedores, lo primero que debemos hacer es levantar ese altar en acción de gracias, en gloria a Dios por las cosas que Él me ha dado para que yo sea vencedor. Hermanos, nuestro Dios desde el trono vence. Nuestro Dios desde el trono nos está llamando y nos convoca porque Él está a nuestro favor. Todo lo que a usted le esté pasando, lo que usted esté viviendo, hermanos, si usted está dentro de la cobertura y bajo la autoridad de Cristo y la autoridad de Dios, cuente con que Dios está con usted, aunque usted no lo crea. Aunque usted y yo nos parezca difícil, pero ¿cómo? ¿No ve cómo estoy hecho leña? Sí, muchas veces vivimos situaciones, y decía ahora Erika cuando leía ese Isaías 53, cómo es que aquellas cosas que son dificultad en un tiempo podrán ser mencionados como victorias en otro momento. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el altar, y voy a ponerlo aquí, el altar nos enseña, hermanos, cada victoria es una oportunidad para adorar a Dios, no para exaltarnos nosotros mismos, no es para la exaltación. Hermanos, si usted ganó la discusión con el hermano, con el esposo, con la esposa, con los hijos, entendámoslo de una vez. Es una victoria para adorar a Dios, no para decir, se lo dije yo, lo aplasté. Es que quedó, mire, quedó aquí, bueno. Ese no es el punto del espíritu. Un altar es para adorar al Señor, no para exaltarnos a nosotros mismos. Jehová Nisi, la palabra Nisi es una palabra compuesta, hermanos, de Nes, que significa bandera, estandarte, y el pronombre posesivo mi. Por eso la traducción es Jehová mi bandera o estandarte de guerra. Nuestra victoria está basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahí está nuestra victoria. Esa es nuestra ganancia. Cuando yo me puedo agarrar del brazo de Dios, de la cruz de Cristo, cuando yo dejo que Cristo en mí sea mi vida, cuando yo dejo que Cristo en mí sea esa esperanza de gloria, las cosas funcionan distintas. No importa cuál sea el momento que usted esté viviendo, si es su necesidad emocional, sentimental, de trabajo, no sé, de la que fuera, hermano, sanidad. Cuando estamos agarrados y asidos de Él, de verdad las cosas son totalmente diferentes. Y vean lo que dice el verso 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Por eso, hermanos, concluyo. Por naturaleza, nuestro Dios es vencedor. Somos sus hijos llamados a ser vencedores. Quizás hayan adversidades, pero Dios está contigo y Él quiere darte la victoria, hermano. Depende de Dios, intercede, hermanos. Él es el Rey, Jehová de los ejércitos. Usted es un soldado del reino. Usted es un soldado del reino. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Esa es una de las grandes verdades. Usted es un soldado del reino. El llamado es a vencer. El llamado es a vencer. A vencer y no ser vencidos por aquellas cosas, hermanos. Yo creo que esta mañana, este domingo
que celebramos de verdad, principio de este año, debemos de tomar determinaciones. Examinémonos a nosotros mismos. Veamos dónde nosotros estamos haciendo contienda, división, disensión. Veamos si nosotros somos obstáculo a muchas cosas, si nosotros mismos estamos apoyando nuestro crecimiento espiritual. Los propósitos de Dios tienen que abrirse. La guerra está declarada. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, confiemos, Él ha vencido al mundo. Él lo hizo posible, hermano amado. Y entonces nuestro llamado a vencer tiene que ver con eso. Trabajemos, funcionemos como una iglesia, trabajemos como un equipo de trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en nuestro diario quehacer. Es importante hacerlo, hermano, porque si no el enemigo va a seguir ganando su ventaja. El enemigo no pierde el tiempo, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Él es bueno. Amén. Le bendecimos el nombre del Señor.